Estimadas y estimados, les saludo en nuestra tercera sesión de la materia de Derecho Económico. El día de hoy vamos a empezar a entrar ya como en aspectos específicos sobre la toma de decisiones que hace el Estado, pues justamente para resolver problemáticas, que es ahí en donde el derecho económico pues ocupa un lugar sumamente importante porque es el principal eje rector de, valga la redundancia, la toma de decisiones del Estado. Recordarán que en las primeras clases, la primera, si mal no recuerdo, yo les hablaba acerca de que el derecho y la política pública en general se mantienen como en una hermandad, ¿no? Como en un vínculo que no es posible disolver, justo porque la política como toma de decisiones del Estado tiene que sujetarse al derecho y a lo que el derecho le permita hacer al Estado. No puede hacer más allá de lo que el derecho le permite y no puede hacer menos de lo que el derecho le exige. Entonces es una especie como de control, ¿no?, sobre el Estado, el que se va ejerciendo por medio del derecho y obviamente un control que se ejerce hacia su toma de decisiones. Entonces, en este sentido, hemos ido como abordando los cambios principales que se han venido dando con el paso del tiempo respecto a cómo el contexto va influenciando al derecho y obviamente a cómo el contexto va permeando en la forma en la que el Estado se conduce. Entonces, de esta forma, hoy vamos a hablar ya un poco más concreto de los tipos de decisiones, es decir, de algunos de los tipos de políticas públicas que el Estado realiza. En concreto, pues hoy vamos a hablar de las que tienen que ver con la parte monetaria, la parte financiera y vamos a hablar un poquito del desarrollo. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar pues hablando de las finanzas públicas y el derecho económico. Entonces, aquí de entrada, cuando nosotros hablamos de finanzas públicas, tenemos que pensar en el gasto público. Y esto implica de dónde viene el dinero que el Estado puede hacer, o puede, mejor dicho, puede ocupar, y en qué lo puede ocupar. Entonces, en concreto es regular cuánto debe gastar el Estado y en qué debe gastar el Estado. Y además, ¿cómo puede el Estado financiar ese gasto que está planeando? Ojo, todo esto se planea. ¿Se planea en dónde? Concretamente en dos instrumentos. En el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Estos se elaboran anualmente, ambas son leyes, entonces quien se encarga de elaborarlos es el Poder Legislativo. Año con año sale una nueva versión, es una especie de planeación en donde el Poder Legislativo interviene y, bueno, que los elabora el Poder Legislativo, es el Poder Ejecutivo el que le propone tanto el presupuesto como la ley. Ahora, lo que sí es cierto es que en este manejo, en estas dos leyes, solamente el Estado puede intervenir, ya sea a través de sus funciones como ejecutivo o a través de sus funciones o finalidades como legislativo. Entonces, dicho esto, lo que podríamos, en donde nosotros podemos arrancar, que tiene que ver con las finanzas públicas del Estado, pues es específicamente en la política monetaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de política monetaria? Específicamente son todas esas acciones o inacciones que el Estado realiza a través de sus bancos centrales, en este caso, en el caso de México es Banjico, y que le permite cambiar la cantidad, disponibilidad o el costo del dinero. Es decir, de repente puede ser que haga falta que haya más dinero, ¿no?, mayor fluidez en las calles, entre la población, y entonces Banjico puede ordenar que se libere más dinero. O de repente puede hacer falta que haya menos dinero en las calles, y entonces Banjico puede ordenar que se retire dinero de las calles. Fíjense bien. Esta es una lógica interesante, porque uno podría decir, bueno, ¿y en qué caso los bancos centrales pensarían en que haya menos dinero en las calles? Pero sí es posible. Por ejemplo, hay fenómenos, un fenómeno es la inflación y otro fenómeno es la deflación, que se presentan debido a diferentes situaciones en el contexto económico y político de cada país. La inflación, por ejemplo, se presenta cuando la oferta, perdón, la demanda de los bienes o servicios supera su oferta. Vamos a poner un ejemplo básico para la comprensión. Vamos a pensar que nosotros nos dedicamos a producir zapatos y entonces nosotros producimos 100 zapatos al mes.
pero somos los únicos que producimos zapatos en todo Jalapa o en todo México, vamos a decir. Y entonces, resulta que a la gente le gustan los zapatos que producimos y los empieza a comprar muy bien, y empiezan a demandar zapatos cada vez más seguido. Como soy el único que puede vender esos zapatos, yo soy el que fija el precio. Entonces, yo podría decir, bueno, pues yo estoy vendiendo 100 zapatos en 20 pesos, pero ahora voy a vender los mismos 100 zapatos pues, en 50 pesos, porque no hay nadie más que venda este producto y la gente está solicitando, está demandando el producto. Entonces, mi oferta se está viendo superada por la demanda. Lo que yo produzco se está viendo superado por la demanda. Va a llegar un punto en el que, veamos, aquí se presentan los fenómenos. La producción es menor a la cantidad de dinero, porque si la gente está demandando es porque tiene el dinero para consumir el producto, y esto va a provocar que el precio se eleve. Porque pues yo lo puedo fijar. Y por otro lado, pues nos está abriendo la competencia. Entonces, cuando el precio se eleva debido a la falta de competencia y al exceso de demanda, lo que va a suceder de facto es que el precio se eleva y el valor de mi dinero baja. Porque, aunque sigo teniendo la misma cantidad de dinero, evidentemente ya no puedo comprar con la misma cantidad de dinero el producto que solía comprar. Entonces, el valor de mi dinero está bajando, está disminuyendo. A esto se le llama un fenómeno de inflación. El opuesto, pues, es la deflación. Entonces, en este sentido, cuando se presentan fenómenos como este, que es, por ejemplo, el que estamos viviendo en la actualidad, el Banco Central puede decir, pues entonces, ¿sabes qué? Lo que hay que hacer es liberar dinero para que entonces la gente tenga más dinero y entonces pueda acceder al bien. O puede decir, ¿sabes qué? Hay que retirar dinero para que la producción la oferta y la demanda se estabilicen y entonces la inflación baje. Esto es un juego que se está realizando constantemente. Por ejemplo, ante la llegada de COVID, de la emergencia de COVID-19, lo que sucedió es que muchos productores dejaron de producir. Y entonces, ante esa escasez de bienes, los bienes se fueron, los precios subieron. Y entonces la oferta seguía en la misma, digamos que seguía estable, ¿no? La gente quería seguir consumiendo lo que solía consumir, pero la producción bajó. Y entonces, ante la escasez, provocó que la gente ya no pudiera consumir lo que solía consumir. El precio se dispara y ya no es posible acceder a la satisfacción de la necesidad. Entonces, es una de las tantas razones, ¿no?, por las que estamos en este proceso inflacionario que cada año ha ido en aumento. Otro ejemplo podría ser cuando se dan catástrofes, ¿no? Hubo en Veracruz hace aproximadamente unos 10 años, si mal no recuerdo, hubo un fenómeno de se desbordaron varios ríos, se inundó la ciudad, y uno de los bienes que más elevó su costo fue el agua embotellada. Un garrafón de agua embotellada podía llegar a costar hasta 250 pesos, dada la escasez. Entonces la oferta estaba en aumento, la gente no tenía agua, ni siquiera agua potable, entonces incluso esa gente que no consumía garrafones, pues tenía que empezar a consumirlos. La producción era la misma porque no aumentó, sobre todo en una situación como esa, en donde incluso la producción podría haber sido complicada. El precio aumenta y tenemos un fenómeno inflacionario. Entonces, en ese sentido, el banco puede decir, hay que liberar fluidez, o en otra situación, ¿no?, diferente, pues puede decir, hay que retirar fluidez para que los costos se mantengan, los precios se mantengan estables. Entonces, dicho esto, bueno, es un ejemplo ¿no?, del por qué que los bancos centrales, el Banjico en México, podría tomar decisiones sobre cambiar la cantidad, disponibilidad o costo del dinero. Y bueno, esto, como ya los dije, lo realiza el Banco Central, que es el encargado de regular la liquidez, y también intervienen la Secretaría de Economía y la Secretaría de Finanzas o la Secretaría de Finanzas, porque hay países en donde existen las dos, hay otros en donde solamente existe una de las dos, pero bueno, en México son las dos las que están encargadas de este tipo de situaciones. Digamos que el Banco Central se enfoca específicamente en el manejo del dinero, mientras que las secretarías, pues lo que hacen es como dirigir la política para poder satisfacer la necesidad.
No hacen exactamente lo mismo, pero están, digamos que pueden meter la mano en el tema, ¿no? En el manejo de la fluidez. Ahora, ¿cómo se hace esto? Que es otra cuestión interesante. Bueno, algunas de las acciones que puede realizar Banxico para esto, pues es elevar los intereses, disminuir los intereses, vender valores, ¿no? Cuando hablamos de valores, estamos hablando de títulos de crédito, estamos hablando de acciones, estamos hablando de bienes incluso, ¿no? Puede comprar valores o puede variar los porcentajes de las reservas o bien puede fijar tasas de crecimiento de los créditos. ¿Qué significa? Banxico, digamos, y tómenlo como una analogía básica, ¿no? Muy básica, muy rudimentaria, pero digamos que Banxico es el jefe de todos los bancos en el país, sean nacionales o sean extranjeros. Y entonces Banxico les puede decir, ¿sabes qué? Eleva el interés sobre tus créditos. Cuando a una persona que tiene un crédito activo en un banco le elevan el interés de su crédito, evidentemente si pagaba 1,000 pesos mensuales para ir cubriendo su crédito, ahora va a pagar 1,100 pesos mensuales para ir cubriendo su crédito. Y esos 100 pesos, obviamente, los está gastando de más sin planearlo, sin haberlo tenido pensado. Entonces, esos 100 pesos se están retirando de la fluidez de los mercados. El caso puede ser el opuesto, decir, bueno, ¿sabes qué? Disminuye las tasas de interés y entonces si pagabas 1,000 pesos, pues a lo mejor vas a pagar 900. Y entonces esos 100 pesos que tú tenías programados para tu crédito, pues ahora los puedes enviar a algún otro rubro, algún otro gasto, algún otro servicio, algún otro satisfactor, ¿no? Y entonces eso provoca que haya más dinero en la calle. También puede ser que simplemente el Banco Central le diga a los bancos, ¿sabes qué? Reduce las reservas y entonces eso significa que las reservas son dinero que el banco tiene, es el dinero que los bancos, bueno, con el que los bancos cuentan, ¿no? El dinero que nos prestan es porque ellos tienen una reserva ahí que la sostiene. Si ellos les baja la reserva que tienen ahí guardada, digamos, en bóveda, ese dinero no lo pueden prestar. Es decir, no pueden prestar dinero que no tengan respaldo, no tenga respaldado materialmente ahí en el banco, en la bóveda, ¿no? Entonces, si Banxico les dice, ¿sabes qué? Reduce tus reservas, entonces lo que los bancos van a hacer es reducir la cantidad de créditos que están dando. Ha habido periodos de estos en donde, por ejemplo, es más difícil solicitar una tarjeta de crédito o vas a pedir un crédito para casa y te dicen, no, pues primero tiene que esperarse a que se lo preautoricen, ¿no? No le podemos simplemente hacer el trámite. Mientras que hay otros periodos en donde hasta te llaman, ¿no? Y te dicen, no, ya tiene un crédito ya autorizado, venga, y simplemente le damos el dinero, ¿no? Y es porque hay variaciones en las reservas y si hay más reservas, obviamente ellos ofrecen más servicios, pero si las reservas bajan, pues ponen más obstáculos porque necesitan filtrar realmente a los que consideren idóneos para poder acceder a estos servicios. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo se mueve la política monetaria, pero obviamente todo esto tiene que ver o se relaciona con el presupuesto y deriva obviamente en una responsabilidad hacendaria. Cuando nosotros hablamos del presupuesto, estamos hablando de, ¿cómo hacer esto más sencillo? Fíjense bien. Como les decía al principio de la clase, el Estado programa cuánto va a gastar en el año. Y entonces él dice, bueno, este año me va a llegar tanto de petróleos mexicanos, me va a llegar tanto de ISR, me va a llegar tanto de IVA, me va a llegar tanto de los distintos rubros que tiene para digamos, de sus ingresos, ¿no? Que realmente son los impuestos o bien son de las utilidades que genera de las empresas estatales. Y entonces dice, bueno, voy a tener tanto dinero, entonces este año voy a gastar en educación, en ciencia, en seguridad y voy a gastar en becas, ¿no? En desarrollo social. Y entonces programa su gasto, como lo hacemos todos al mes, ¿no? O a la quincena, dependiendo. Esa programación es el presupuesto. Pero en el caso del Estado, pues no simplemente puede ser como, bueno, yo tenía programado que iba a comprar unos zapatos, pero pues me salió una fiesta y ni modo, ya no compré zapatos. No. El Estado no puede hacer eso, como lo hacemos nosotros. El Estado, debido a que sus ingresos vienen de todo lo que nosotros le damos, y porque es el ingreso público, ¿no? Es el erario, ¿no? Tiene una responsabilidad sobre ese presupuesto. Entonces, el Estado está obligado a que digamos que esos recursos se gasten en lo que dijo que se iban a gastar
y se hagan de manera honesta, se haga de manera legal, se haga de manera equitativa, igualitaria, las diferentes características a las que está sujeto, ¿no?, por la Constitución, y que su administración obviamente sea transparente, que es una de las características básicas, por lo menos de la última década. Entonces, en este sentido, el Estado responde ante la Secretaría de Hacienda, que es la que se encarga, pues, de hacerle las cuentas, ¿no? Y de decirle, a ver, yo te di tanto para esto, ahora compruébame que lo gastaste en esto, ¿no? Es como cuando nos dan viáticos, por ejemplo, que te dicen, tienes tanto para hotel, tanto para comida y tanto para viaje, transportación, me tienes que entregar las facturas, ¿no? Para que yo pueda demostrar que realmente lo gastaste en eso. Bueno, pues funciona exactamente igual con el Estado. El Estado le dice a Hacienda, mira, yo voy a gastar en esto, ¿no? Voy a gastar en el tema de desarrollo social, yo voy a gastar en becas y voy a gastar en pensiones. Y Hacienda le dice, ah, ok, bueno, mira, aquí está el dinero, pero entonces me tienes que entregar la comprobación de que lo gastaste en eso. Y entonces Hacienda es la secretaría que se encarga de estar constantemente revisando, bueno, constantemente cada año, ¿no? O dependiendo del programa que haya habilitado el Estado, pero está revisando que realmente el gasto público se esté realizando en donde dijo que se estaba realizando. Ahora, el gasto público incluye no solamente los programas o las políticas o las acciones de apoyo, ¿no? También incluye los gastos de las dependencias. Entonces, todo lo que tiene que ver con agua, luz, arrendamientos, etcétera, también eso forma parte del gasto público. Es, digamos, que la otra cara de la moneda, que también forma parte de esto y que también el Estado tiene que demostrar, ¿no? Tiene que rendirle cuentas a la Secretaría de Hacienda acerca de cómo se usa ese dinero. Y entonces, por otro lado, aquí aparece otra institución, que es la Secretaría de la Función Pública, que junto con Hacienda se encarga de evaluar y controlar, pues, el gasto. Ahora, nada más que, por ejemplo, Hacienda se encarga de las cuentas. Yo te di tanto, demuéstrame que gastaste esa cantidad. Mientras que la función pública, aunque también hace este tipo de auditorías, en realidad su enfoque está más en la acción del servidor. Que no se haya generado algún acto de corrupción, que no se haya desviado recursos, cuestiones como estas son las que ve la Secretaría de la Función Pública. Por eso es que lo hacen en conjunto. La Secretaría de Hacienda con relación al dinero y a la comprobación del gasto, y la Secretaría de la Función Pública con relación a las acciones de los servidores públicos que están encargados de administrar ese. Entonces, aquí lo importante, y que tal vez es uno de los problemas de la política pública, es que tiene que ser cuantificable para que entonces yo te pueda decir, eché a andar este proyecto de las becas, gasté tanto y obtuve este beneficio, que es lo que realmente va a revisar tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de la Función Pública, ¿no? O sea, es como esta lógica de, este es el gasto, esto es la demostración de que gasté en eso que te dije, y este es el resultado que obtuve. Pero ese resultado tiene que estar traducido en números. ¿Cuántas personas fueron beneficiadas? ¿Cuántas personas tuvieron pensión? Y entonces tiene que ser coincidente en los tres aspectos, ¿no? Para poder demostrar que se realizó como se dijo que se iba a hacer. Otra figura importante en este sentido, y aquí me gustaría que ustedes fueran viendo cómo se va construyendo una especie de, pues vamos a decirlo, como una especie de revisión de grupo revisor sobre las políticas públicas y las decisiones del Estado. Y que además, fíjense, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública pertenecen al Ejecutivo, pero evidentemente están evaluando al Ejecutivo. Entonces, de alguna forma pues puede ser dudoso, ¿no? Porque al final es como, ellos te van a decir si tu jefe cumplió, si su jefe, perdón, cumplió o no cumplió con lo que dijo que iba a cumplir, pero no deja de ser su jefe, ¿no? Entonces, ante esto aparece otra figura que es la Auditoría Superior de la Federación. Y la Auditoría Superior de la Federación, a diferencia de las otras dos, le pertenece a la Cámara de Diputados o trabaja para el Poder Legislativo. Entonces, prácticamente hace exactamente lo mismo, revisa la cuenta pública, la fiscaliza, pero desde el Poder Legislativo, no en el Poder Ejecutivo. Y entonces, bueno, pues evidentemente entonces lo que hace la Auditoría Superior de la Federación es establecer los criterios para realizar esas auditorías, establecer las normas que tienen que seguir las dependencias e instituciones para demostrar, para comprobar el gasto público y pues obviamente evaluar el cumplimiento de los objetivos. Por eso les decía, hacen prácticamente lo mismo que la Secretaría de Hacienda y que la Secretaría de la Función Pública,
pero desde el lado del Poder Legislativo, ¿no? Ahora, la cuestión con la Auditoría Superior de la Federación es que finalmente es una auditoría, no es una secretaría como en los otros casos. Entonces, la auditoría sí puede investigar las situaciones, ¿no? O sea, la auditoría sí puede, la secretaría simplemente reportan. La auditoría superior sí puede decir, a ver, personas que contrataron servicios con el Estado, vengan a rendirme información. Bueno, a ver, institución, que diste estos subsidios, venga acá esa información. O bien investigar directamente a los funcionarios públicos respecto a probables conductas ilícitas. Entonces, digamos que su rango es mayor porque cubre lo que cubren dos secretarías, acá lo hace completamente una sola institución. Rompiendo un poquito esta lógica de la rendición de cuentas del Estado, que además es una situación muy importante porque es uno de nuestros derechos. Acuérdense que hoy uno de nuestros derechos humanos es el acceso a la información y dentro de ese derecho, el acceso a la información pública es importantísimo. Y cuando hablamos de acceso a la información pública, estamos hablando justo de esa rendición de cuentas que el Estado tiene que hacer. De ahí que, por ejemplo, organismos como el IBAI o el IFAI, ¿no? Se hayan creado justo para que nosotros podamos decirle, a ver, Estado, dime en qué gastaste esto, ¿no? O dime cuánto le estás pagando a tal servidor, o dime qué beneficios tuviste en tal programa, y que nos tenga que rendir esa información, nos tenga que rendir esa cuenta. Y además, bueno, ya vimos que existen órganos que se encargan, ¿no? De estar al pendiente de que se haga lo que se dijo que se iba a hacer. Rompiendo un poquito con ese esquema de la rendición de cuentas, me parece que es muy importante que hablemos de otra institución que también tiene que ver con la política monetaria, pero en otra lógica. Existe, y seguramente ustedes ya lo han escuchado, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Y este Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, justo es creado para resguardar los recursos de la población. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado acerca del famoso FOBAPROA, ¿no? Que se creó para rescatar a los bancos en crisis en la década, finales de la década de los 90. Bueno, pues el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario justo sustituye al FOBAPROA. Ya no es un instituto que se encargue de rescatar bancos, ahora lo que hace es prevenir que se vuelva a dar una situación como esa. Entonces, lo que hace es garantizar las cuentas de las cuentas bancarias, de los ahorros, tus inversiones, lo que sea que tengas, las garantiza de manera solidaria junto con los bancos. Entonces, por ejemplo, los bancos lo que hacen es que se dan de alta como instituciones financieras, ¿no? Crediticias, se registran con el instituto y el instituto les dice, bueno, a ver, ok, pagan cuota, y entonces el instituto les dice, ok, yo voy a garantizar de forma solidaria tus inversiones o tus recursos. Entonces, por ejemplo, si se diera una crisis en donde los bancos, o simplemente que el banco quiebre y que no tenga para liquidar a todos sus cuentavientes, el instituto lo que hace es decir, bueno, a ver, este banco ya no tiene dinero, en lo que se hace la liquidación, se hace todo lo que tenga que hacer, la extinción incluso del banco, yo respondo por el banco. Es como una especie, vamos, no es un seguro, pero como para la comprensión, digamos que esa es la lógica, ¿no? Realmente es una garantía. Lo que está haciendo es proteger la capacidad de pago de los bancos, ¿no? O sea, es como decir, bueno, si él no puede, yo le entro al quite. Por eso es muy importante que cuando ustedes abran una cuenta, contraten un crédito, hagan una inversión, ¿no? O sea, de estas que de repente te venden los bancos o te venden algunas instituciones financieras, siempre verifiquen que esa institución financiera esté en el instituto registrada ante el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. De lo contrario, bueno, pues su dinero no está garantizado y en caso de que la institución simplemente se perdiera, pues no habría ninguna otra institución que te diera el respaldo o respondiera ante tu dinero, ¿no? Entonces, bueno, aquí como podemos ver, pues cuáles son sus ventajas, asume y paga las obligaciones que garantiza, suscribe y adquiere acciones, ¿no? Que también invierte, suscribe títulos de crédito, participa en sociedades y además otorga financiamiento a instituciones financieras
Porque aquí este es el caso, por ejemplo, de que alguna institución financiera diga, ay, como que ya estoy entrando en crisis, como que ya no tengo como esta capacidad de funcionar, ¿no? Y entonces el instituto dice, bueno, a ver, yo te voy a financiar, me vas a pagar, vamos a hacer ahí los arreglos, ¿no? Pero le permite sanar sus cuentas para poder seguir funcionando y evitar el riesgo de que la gente se quede sin sus ingresos. Y entonces, bueno, esto es un poco de lo que tiene que ver con la política monetaria. Otra de las caras de la moneda es la política de fomento industrial, y aquí esto es muy interesante porque la política de fomento industrial tiene que ver con la planta productiva del país. Entonces aquí están integradas todas las empresas que se dedican a la manufactura de los energéticos. Entonces cuando hablamos de la política industrial, ¿no? La política industrial o la política del fomento industrial, técnicamente lo que nos están diciendo es que es alguna toma de decisiones que tiene que ver con Pemex o con cualquier empresa mexicana. En el caso de México, acuérdense que ya veíamos en alguna de las clases que en el caso de México los recursos no renovables son de uso exclusivo del Estado. Entonces, de ahí que exista Pemex, que es una empresa paraestatal, es una empresa pública, una empresa del Estado, que es la que se dedica a explotar y a aprovechar este tipo de recursos, porque, reitero, en México solamente el Estado puede encargarse de los recursos no renovables, y cuando hablamos de recursos no renovables, pues obviamente entran ahí los hidrocarburos, el petróleo o la energía eléctrica, ¿no? Entonces, la política de fomento industrial está enfocada, está específicamente dirigida a solucionar problemas dentro de este tipo, de este grupo de empresas manufactureras de energéticos. Y entonces aquí hay situaciones que han sido muy interesantes porque los enfoques han cambiado mucho. Yo creo que ustedes comprenderán y sabrán que los energéticos en México son una de las principales fuentes de nuestra riqueza. Incluso guardan un muy buen porcentaje del PIB, está ahí, ¿no? Está representado justo en este sector. Y de ahí que mucho de lo que se invierte, mucho de lo que se hace, tiene que ver con mantener saludable este sector. Sin embargo, cada gobierno tiene su propio enfoque, y entonces quise ponerles aquí el enfoque del gobierno anterior, que era un gobierno de corte neoliberal, ¿no? Todavía muy fuerte, en donde las acciones y las decisiones que se llevaron a cabo en esta política, pues tuvo que ver con el saneamiento de las finanzas públicas, es decir, liquidar la deuda que tenía la empresa o las deudas que tenían el sector, no solamente Pemex, ¿no? Todo el sector, a propiciar procesos de privatización, que en el caso de México solamente llegó a participaciones parciales, no, realmente no se privatizó, sino que simplemente se permitió que se invirtiera a modo de sociedad a algunas empresas privadas. Y bueno, la apertura económica y comercial, una forma de extender los mercados, ¿no? Termina ese sexenio, llega el actual, y ustedes ya seguramente han escuchado que el enfoque cambia nuevamente. Hay una mirada de proteccionismo mayor, más rígida. Incluso por ahí se dio alguna extradición de minas. Este, y bueno, es como regresar a este enfoque del recurso no renovable de carácter público, de uso exclusivo del Estado, en donde se rechaza la participación privada, y pues incluso el mismo discurso del gobierno actual, pues es el de mantener la protección sobre este sector específicamente, dada su relevancia, y además de ir en contra de los principios de la economía neoliberal, ¿no? Es algo que incluso el presidente de la República repite constantemente. Y bueno, pues podemos ver cómo es que la política finalmente afecta, más que afectar en el sentido como de dañar, es más bien como que modifica, ¿no? Transforma no solamente la vida del Estado, sino la vida de la sociedad, porque estas políticas, pues les decía, si los bancos de repente retiran dinero, bueno, pues impacta en nosotros. Si los bancos de repente elevan los intereses, impacta en nosotros y en nuestra vida cotidiana. Si los bancos invierten en una empresa para generar mayor utilidad, pues se supone que eso va a ser mayor ingreso y que va a poder tener mayor capacidad de reinvertir solucionando otras problemáticas.
y que esto se va a tener que ver reflejado en el presupuesto y se va a tener que ver reflejado en la ley de ingresos. Entonces, en esta lógica es en la que el Estado nos mantiene, y digo nos mantiene no como en una forma de enajenación, sino en una forma de programación de sus acciones. Por eso es que es tan importante que como ciudadanos constantemente estemos revisando el presupuesto y que estemos revisando la ley de ingresos. La ley de ingresos es más cercana a nosotros porque finalmente si deciden que va a haber un impuesto nuevo, pues ahí es en donde va a aparecer, ¿no? Va a aparecer un ingreso que viene de ese impuesto. Eh, o de repente lo desaparecen y bueno, va a afectar, ¿no? Pero el presupuesto, que es además normalmente se comunica, nada más que se comunica de manera muy simplificada, y que tiene que ver con esto de 5% del PIB a la educación, ¿no? O este año bajó el presupuesto para seguridad pública, ¿no? Del 16% al 12%. Y entonces, eso es lo que viene en el presupuesto y ahí es en donde nosotros podemos ver desde la política presupuestaria, monetaria, cuál es el enfoque económico que el Estado está llevando a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay acciones del gobierno actual que bien podrían decirse que son de corte neoliberal, por ejemplo, el Tren Maya y las inversiones, la construcción del aeropuerto y las inversiones que entraron ahí, pese a que el discurso va en contra de la economía neoliberal, ¿no? Las relaciones comerciales y políticas y diplomáticas que se han estado abriendo, por ejemplo, con otros países, con Estados Unidos, incluso esa relación que se está sosteniendo con Estados Unidos, probablemente podríamos decir que es del más puro estilo neoliberal, ¿no? Aunque hay otras acciones que no son neoliberales, como los apoyos y subsidios que se están dando a la gente vulnerable o vulnerada, ¿no? Los estudiantes, los famosos ninis, las personas mayores de 65 años, la creación del seguro IMSS Bienestar, ¿no? Esas no, aparentemente no son de corte neoliberal, ¿no? Sino más bien de enfoques más comunitarios y cooperativistas. Entonces, bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto para que podamos ir viendo cómo se va manejando la toma de decisiones dentro del Estado, que tiene que ver con el régimen jurídico, ¿no? Que está ahí puesto, principalmente en la Constitución política, y que esto se va materializando en nuestras vidas cotidianas, que va afectando nuestras vidas cotidianas y la forma en la que comprendemos también la manera de participar en la vida económica del país. Entonces, pues bien, con esto estaríamos cerrando nuestra tercera sesión. Yo espero que haya sido interesante y que haya sido de utilidad para todas y todos ustedes. Y pues no me resta más que expresarles que nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.